Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Lo primero, muchas gracias a la Fundación Ibercaja por permitir un martes más un diálogo consensuado, tranquilo y iluminativo. Gracias sobre todo a la figura de Maite Ciriza, que, como nos pasa a todos nosotros, no tiene el don de la ubicuidad y, como decía el bolero, no puede estar en dos sitios y no estar loca. Pero hoy hacen posible que estemos aquí todos conversando. En principio, Pedro y yo estamos viendo a vosotros y parecéis una unidad, pero en realidad lo que ocurre es que vosotros solo veis aquí a una persona, porque Pedro y yo compartimos nombre. Un año yo creo que en el ciclo vital no es nada, con lo cual nos llevamos un año. Antes tomando un café, un señor ha dicho que yo parecía mucho mayor que él, cosa que era real. Y los dos tenemos a mal rellenar páginas de periódico y tenemos a mal también publicar libros. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros dos? Pues es evidente, algo muy importante, ¿no? Lo siguiente, ¿qué es los siguientes? Lo que nos trae aquí hoy, que es la culminación de un proyecto literario que son 3 libros que yo creo que ahora que no nos oye todo el mundo, y por todo el mundo entendemos todo el mundo literario, todo el mundo de España, se ha convertido en una manera inconsciente de narrar los últimos 50 años de España. Una manera inconsciente porque Pedro en ningún momento ha querido contarnos la historia de España de estos 50 últimos años, los años en los que él y yo llevamos en esta tierra, ni políticamente, ni culturalmente, ni efusivamente, sino que yo creo que una de las virtudes que tiene estos 3 libros es que nos ha contado el detalle que todos sabemos de lo que nos pasa en las casas. Y en las casas no solo físicamente, que también, que habréis leído varios de sus libros, sino también en el concepto que tenemos de casa, por refugio. Es decir, Pedro ha conseguido mostrarnos esa fragilidad que muchas veces no somos capaces ni de transmitir a nuestros hijos, ni a nuestros padres, ni a nuestros hermanos, ni a nosotros mismos en nuestro propio cuarto. Y con Los Ingratos, con el que fue Premio Primavera en el 2021, que es uno de los títulos más acertados, aunque comentabas que la editorial no le parecía que fuera el título más adecuado, con Los Ingratos era obvio que hablaba de la ingratitud, ¿no? Del concepto de ingratitud. Y probablemente también inconscientemente, Pedro nos estaba dando una de las claves de la vida de todos nosotros, ¿no? Es decir, ¿qué genera la ingratitud? Y ahora, en los siguientes, que es un título mucho más venial, mucho más suave, como diciendo, son los siguientes que vienen, creo que verdaderamente es cuando el capítulo de la ingratitud es cuando puede aflorar, ¿no? Yo creo que habría que empezar ya en harina. Y para empezar, por el inicio, vamos a empezar por el final del libro. Es más, vamos a empezar por el final del final. Es decir, no vamos a empezar por el final del texto, que eso obviamente tiene que leerlo cada uno, sino por lo que viene detrás del final, que es los agradecimientos. Y dentro de los agradecimientos, el final del final, la última frase de los agradecimientos. Dice así: y gracias muy especiales a Ana. Ana es su pareja. Y gracias muy especiales a Ana, siempre, claro, que se leyó hasta 4 veces el original porque no le gusta que su pareja salga de cualquier manera de casa. ¿Te has visto esta mañana a tu mujer salir de casa? Sí, me ha dicho, pero ¿cómo vas con esa camiseta? ¿Cómo vas así y todo esto, no?
Bueno, siempre me gusta decir, siempre lo digo, bueno, muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias a Pedro. Una vez le preguntaron a José Sazatornil, aquel gran actor, que cómo sabía si la gente que tenía delante se estaba aburriendo. Y él decía, lo jodido, dice, no es cuando miran el reloj, dice, lo jodido es cuando miran el reloj y luego hacen así. Lo digo porque si alguien quiere lanzar alguna pregunta y tiene algo que decir o quiere tirarle un tomate al autor o al presentador, puede hacerlo en cualquier momento. El final, ¿verdad? Sí. Bueno, escribir es como meterte en una cámara hiperbárica, ahí a sufrir, a sudar, a dudar. Y mi editora siempre quiere que le dé... Pero mándame algo, mándame lo que has escrito. Mándame que sea un párrafo, yo no. Mándame un folio, digo que no. Mándame un capítulo. No, ni de cachondeo, no te mando nada. Y esto es porque, igual que cuando uno cocina, no da a probar lo que hace hasta que no está hecho. Porque si no está elaborada la receta, si no está terminada, está dando a probar algo que no es lo que tú quieres dar a probar. Pues con los libros pasa un poco igual. Y la única persona que lo lee, la persona que más me sufre cuando escribo es Ana, ¿no? Entonces, ella lo leyó hasta 4 veces el original antes de salir. Y es muy crítica. Y en este caso, en este libro en concreto, me acuerdo que me iba diciendo, ¿esto lo vas a dejar? Y yo, sí, ¿por? Y ella, es que cuando lo lean tus padres. Digo, bueno... Y seguía leyendo y me decía, ¿esto otro lo vas a dejar? Y yo digo, sí, ¿por? Y dices que cuando lo lea mi madre... Y yo ya... Entonces ahí estuve dudando de algunas cosas, quitarlas, ponerlas por esto, ¿no? Pero tomé la decisión de que los libros no están para caer bien o para caer mal, sino que los libros están para contar cosas de las que a veces ni siquiera nos atrevemos a hablar, cosas que a veces no queremos nombrar, cosas que no queremos pararnos a mirar por 1000 motivos, ¿no? Y el paso del tiempo es una de ellas. Y todo lo que nos arrima a la muerte, a la vejez, a los cuidados, a etapas más complicadas de la vida, pues son cosas de las que no nos queremos parar demasiado, ¿no? La vida te para en eso, pero tú no te quieres parar. Entonces, por eso el libro es... bueno, no quité todo aquello que me sugirió Ana que quitara. Y la primera persona que leyó el libro después de mi mujer fue mi padre. Mi padre no es un gran lector, es un lector tardío. Le di el libro allí en el pueblo, en Zamora, cuando fui, en agosto. Yo ya tenía un ejemplar, pero el libro no salía a la venta hasta septiembre. Entonces le dije, Domingo, aquí te lo dejo. Digo, el primero, salido del horno para ti. Entonces el hombre se lo puso a leer. Yo veía que iba avanzando con el marcapáginas poco a poco, poco a poco. Yo iba y venía al bar porque en mi pueblo no se hace otra cosa más que ir y venir al bar, supongo que como en todos los pueblos decentes de España. Y yo ya me tuve que volver a Madrid a finales de agosto y el libro, él no se lo había acabado. Entonces, cuando ya era a las 2 semanas de septiembre, recibo una llamada de mi padre. Me dice, ya he terminado el libro. Se hace un silencio y le dije, ¿y? Y se hace otro silencio. Y me dijo, para mí es el mejor de los 3. Y luego me dijo otra cosa que yo creo que tiene que ver con la inteligencia, no, con la sabiduría intuitiva de los padres y de las madres. Me dijo algo, debe ser que me conoce. Y me dijo, y te voy a decir una cosa más, no le sobra ni una coma al libro. Y a partir de ahí ya respiré. Y además respiraste curiosamente porque mientras que los 2 anteriores narraban historias que de una u otra manera conoces o era probable que conocieras, en este se produce lo inverso. Es una autobiografía hacia el futuro. Es la autobiografía en la que Pedro narra lo que no ha pasado todavía en su vida ni lo que todavía no conocías, ¿no? Claro. Es decir, ¿por qué, si en un principio pensabas que iba a ser una trilogía o no? Esa sería una primera pregunta. Y la segunda, después de haber hecho 2 en las que estabas hablando o mirando al retrovisor vital de cada uno de nosotros, ¿cómo te atreves a poner el foco a distancia de lo que puede pasar en tu situación futura? No tenía pensado hacer una trilogía, tenía pensado hacer lo que pudiera. Como siempre, nunca tienes el libro que quieres, ¿verdad? Exactamente. Tienes un libro en la cabeza que es maravilloso y luego haces lo que puedes y te queda la cosa como te queda, ¿no?
Entonces hice lo que pude. No tenía en mente una trilogía. Bastante tenía con pensar Los Ingratos en su día, que fue un libro que me quería sacar de dentro, porque a mí me pasó una historia parecida de pequeño. No soy el niño de Los Ingratos, pero sí tuve una cuidadora en el medio rural, a la que dejé atrás sin darle las gracias. ¿Y luego? Y luego volví y ya había fallecido. Entonces, bueno, digo, bastante tenía, ¿no?, con sacarme eso de dentro. Pero luego pensé que a lo mejor... Pero fue casi como una necesidad vital, ¿no? El siguiente libro, hablar de los hijos adolescentes. Y la misma necesidad vital me salió después con los siguientes. Un escritor es como un zahorí, un tipo que siempre va con dos palos cruzados buscando agua. Y del mismo modo que cuando escribí Los Incomprendidos veía que la gente de mi edad, cuando escribí Los Incomprendidos yo tenía 48, 49, 50, 51, no me acuerdo, por ahí. Digo, del mismo modo que siempre acabábamos hablando allá a los postres con los amigos de los hijos, y si eran hijos adolescentes acabábamos hablando con más frustración, con más pasión, con más incomprensión. Pues lo mismo que esto pasaba, ¿no?, en aquella época. Solo 3 o 4 años después, me di cuenta de que el adolescente se había ido de las conversaciones porque se había ido físicamente del cuarto de estar, de la mesa. Ya es un tipo que ha quedado, es que he quedado con mi pareja, es que este fin de semana no vengo a dormir, no vengo a comer. Entonces se va yendo de la conversación. Y por la otra puerta entra como el abuelo niño de repente en las conversaciones. Y ya se extraña la semana en que a tu móvil, te pasará a ti lo mismo, no te llega alguien que te dice ¿qué tal tu padre? ¿Qué tal tu madre? Ya no te pregunta qué tal tu hijo, qué tal tu hija. Ya es qué tal tu padre, qué tal tu madre. O sea, nos hemos pasado una pantalla de la Play más. Entonces, ahí... Disculpa, ¿y eso puede ser lo que genera este libro o no? ¿El qué? ¿Eso es lo que genera este libro? Lo que genera. Esa preocupación del móvil de qué tal tu padre, qué tal tu madre, es lo que te lleva a escribir este libro. No, lo que yo quería era hablar de eso porque tenía esa necesidad. Vi que era algo que nos preocupaba a todos. Igual que Los Incomprendidos nace porque veo que estamos todos, los hijos adolescentes, preocupados. El uso del móvil, bueno, el bloqueo emocional, la poca conversación, esta edad de la ira que es la adolescencia, de las incomprensiones mutuas, etc. Pues me di cuenta que había aquí algo que hablaba de nuestra etapa. Los 3 libros están vistos desde el balcón de alguien que tiene 50 y tantos. Tanto Los Ingratos como Los Incomprendidos como este, ¿no? Y vi que ahí había algo que hablaba de muchos. Es muy curioso porque a veces te pones a hablar de cómo están tus padres y cómo está tu madre y es con una especie de campeonato a ver quién lo tiene peor, ¿no? Exacto. Bueno, pues el mío tiene 3 stents, pues al mío le dio un infarto. Entonces, pero es que el mío tiene también el ácido úrico y tiene azúcar. Y tú ya, pero es que el mío, ¿sabes? Le tienen que quitar ahora la vesícula. Entonces hay como una carrera, ¿no? A ver quién tiene el padre que está más jodido o la madre que está más jodida. Y ese es el punto de partida. Nosotros también somos 3 hermanos. No somos auxiliares de enfermería, ni ninguno está forrado, ni ninguno es como Darío, ni nada. Pero somos 3 hermanos. Y aunque mis padres están bien, pero sí estamos en torno a ese brasero ya, ¿no? Porque, bueno, mis padres tienen 82 años y bueno, entonces, bueno, aunque están bien, insisto, pero incluso te diría que no está tan bien que cuando empecé a escribir el libro. O sea, que ha habido algún episodio en el que mi padre... bromeando me ha dicho, o sea, que ya soy yo Antonio, me ha dicho. Y digo, hombre, no, Domingo, por favor, tú no eres Antonio todavía. Vamos a situar a las personas que no han leído todavía el libro. La historia es la historia de Antonio Prieto. Es viudo, ha perdido a su mujer y sus 3 hijos. Gabriel, el mayor, con una carrera exitosa en el trabajo, pero con una vida afectiva, digamos que muy magra. Darío, que es el mediano, que es el que puede llevar una vida más errática, que ha hecho un montón de cosas distintas y no sabe dónde está, pero siempre se está moviendo hacia cualquier dirección. Y la pequeña, que es Carmen, auxiliar de enfermería, que vive cerca de su padre y que en principio tendría que ser la persona que directamente o inconscientemente, por desgracia, se le designa que podría ser la persona que más le iba a cuidar, ¿no? Entonces, el padre entra en una fase de necesidad vital y ellos deciden estar 2 meses cada uno, que el padre vaya a casa de cada uno de ellos, a cada uno de los 3 hijos a vivir, ¿no?
y la narración va intercalando un capítulo de cada uno, con lo cual se va desvelando ya no el proceso vital del padre Antonio, que es un proceso natural de paso de la edad, sino el proceso mental de los 3 hijos, por lo cual este libro merece tanto la pena y recomendarlo a cualquier tipo de persona que sepa leer más allá de 2 líneas seguidas. Es decir, que esos hijos no son estáticos, se están transformando en lo que no sabían y están perdonando y están aclimatándose a la nueva manera de ser, ¿no? Háblanos un poquito de ese proceso, de ese poner una pared llena de post-it con todos los capítulos que me enseñabas antes. Enséñanos un poco cómo... Bueno, siempre se habla de que hay 2 tipos de escritores, los escritores mapa y los escritores brújula, ¿no? El escritor mapa es el tipo que parece un agente del FBI y tiene que tener toda la pared llena con todos los post-it, todo clarísimo, ¿no? Antes de actuar. Y el escritor brújula es un tipo que va más como Caperucita, trarí, trará, por el bosque de las letras y de la tinta, y va yendo por un lado o para otro un poco intuitivamente, ¿no? Yo creo que soy un 85% mapa. Entonces, para escribir hago 2 cosas. Pienso el tema que quiero escribir, ¿no? En este caso eran 3, la historia de 3 hijos con un padre en una edad complicada, y contar la historia, ¿no? Que hablase de las fricciones entre los hermanos, del paso del tiempo, de cómo los demás se ven vistos por los otros, ¿no? Cómo te vas viendo. Ese espejo también que es tu padre y que fue tu madre y el que tú te miras mucho. Y ahí me salen reflexiones, me salen cosas que he vivido, me salen caracterizaciones de personajes. Todo esto lo voy anotando en una libreta. Cuántos personajes quiero que haya, cómo quiero que sea cada uno. De repente digo, estaría bien que viera una escena de un tanatorio, de cómo era antes un velatorio, cuando éramos pequeños, cómo es un velatorio ahora, que algún personaje reflexionase sobre el paso del tiempo. Todo esto voy anotándolo y ya voy escribiendo, ¿no? Diálogos, reflexiones, que luego ya veré a quién se lo atribuyo, si a uno, si a otro. Meterme en la piel de un señor mayor, lo que piensa de sus hijos, de cómo le miran, y empiezo a escribir yo como si fuese Antonio, este señor mayor, ahí, bum, 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 bum. Ese cuaderno se va llenando y paralelamente en la pared de la cocina voy poniendo folios, ¿no? Entonces me pregunto, Pedro, ¿cuántos capítulos quieres que tenga la novela? Y digo, por ejemplo, 14. Vale, entonces pongo 14 folios, los numero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 14. Digo, ¿qué queremos contar? Queremos contar esta historia, vale. Imaginemos que fuese la novela sobre un mayordomo que ha asesinado a un marqués. Diría, ¿qué contaría en el primer capítulo? Bueno, el asesinato del mayordomo. Venga, asesinato del mayordomo al marqués, lo ponemos aquí. ¿No? Capítulo 2, por ejemplo, el día en que se conocieron el marqués y el mayordomo. Capítulo 3, la infancia del mayordomo, venga. Capítulo 4, la infancia del marqués. Así vas construyendo como una arquitectura básica y luego coges la pala de albañil y la caja donde tenías todas estas anotaciones y lo vas colocando ahí, ¿no? Como una especie de... Y poco a poco eso se va rellenando de un diálogo. Joder, este diálogo estaría muy bien aquí porque, claro, él está reflexionando de niño y entonces piensa esto. Y aquí esto está muy bien. Entonces esto se va llenando de cosas. Cuando eso más o menos está lleno, puedes jugar a cambiar el orden de los capítulos, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué efecto produce. ¿Qué pasa si dejamos el capítulo del asesinato para el final? Y empezamos con el día en que se conocen. O qué pasa así, qué pasa así, qué pasa así. Y cuando más o menos tienes claro por dónde quieres ir, pues arrancas a escribir. Y así es como lo hago, más o menos, más o menos. De hecho, ya sé de qué quiero escribir. El próximo libro, que no saldrá... en 2025 sacan una reedición de un libro mío que se titula Peligro de derrumbe, en mayo de 2025, me dijeron el otro día. Pero en 2026 sale una nueva novela. Y sé someramente de qué quiero que vaya y ya he escrito 3 o 4 párrafos, pero que son 3 o 4 reflexiones de un personaje que aparece en la novela, que a mí me valen ya como... Pero vamos, escrito esto y no tengo nada más. Y bueno, y ahí está. Lo mejor de leerle a Pedro Simón en la trilogía es que no hay una diferencia, por supuesto hay una diferencia abismal de contenido, pero no hay una diferencia de estilo. Porque el estilo de Pedro es absolutamente llano. Es decir, está contando las cosas como te las podría contar la persona con la que te cruzas, el amigo, y te cuenta la historia. Pero en realidad, de repente, aparecen frases
que te tienes que contener la lágrima, porque sabes que son verídicas, porque sabes que son reales al margen de que las haya escrito él, porque ya estaban antes, porque antes lo hablábamos, es decir, es que cuando lees los siguientes recuperas un libro que, por ejemplo, seguro que muchos aquí habréis leído. Recuerdas aquel señor mayor de la sonrisa etrusca de José Luis San Pedro, ¿no? Que yo creo que son palabras mayores. Es decir, esa mirada de Antonio, ¿no? Es decir, yo me quiero ir antes de que deseen que yo me vaya, ¿no? Bueno, yo creo que... A ver, escribir es un proceso de desnudez siempre. Y es un proceso en el que tú te tienes que hacer daño de algún modo. Yo creo que no vale, o por lo menos con determinados libros, no vale una literatura de no hacerse daño. Has dicho antes una cosa de esto de la sencillez, ¿no? Yo creo que las mejores páginas que uno lee son esas en las que no te das cuenta de que estás leyendo. Sino parece que estás como observando en trance algo que está ocurriendo y tú no estás en el ejercicio intelectual de que estás leyendo, sino que estás en otra cosa. Seguramente escribiendo pasa un poco parecido. Totalmente. Cuando has pillado una veta de oro y estás escribiendo ahí y luego te das cuenta, ¿no? De que lo que ha salido de esa verdad, de ese momento que tiene que ver con la verdad, bueno, pues es hermoso. Yo creo que la verdad y la belleza siempre están muy juntas, por dura que sea la verdad. Por dura que sea la verdad, siempre es algo que está muy cerca, ¿no? De la belleza. Igual que, y nos pasa con la gente, cuando detectas a alguien auténtico, de algún modo te enamoras y lo quieres cerca de ti. Y cuando detectas a alguien que va con la impostura por delante o es vanidoso o tal, no lo quieres cerca, claro. Y cuando uno escribe un reportaje, y yo soy periodista, estás eviscerando a la persona que tienes delante, pero cuando estás escribiendo una novela, el que te estás eviscerando eres tú. Y escribir tiene que ver con subirte a esta mesa, desnudarte y no importar que los demás vean tu ridículo cuerpo y tus ridículas heridas. Y todo lo que nos pega, nos acerca, ¿no? a la verdad, vuelvo a esto de la belleza. Naipaul, premio Nobel británico de origen indio, decía una cosa, le contaba a él a su hijo, decía que un preso que está escribiendo una carta desde la cárcel a su novia está haciendo un ejercicio epistolar sin más, pero un preso que le está escribiendo una carta a su novia desde la cárcel el día antes de que lo ejecuten en la silla eléctrica está haciendo literatura. Es el mismo folio. O no. Es el mismo folio. Son las mismas 24 líneas escritas a mano, pero ojalá hemos arrimado a esa verdad y, hostias, tiene otro valor, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que sucede con los libros. Cuando tú lees un libro que te está diciendo esto de no eres tan raro, no estás tan solo, y ves que el libro está hablando de alguna manera de ti, no digo que esté contando tu historia, pero sí te está hablando de lo que sientes, de lo que tiene que ver con tu cicatriz, con tu insomnio, lo que tiene que ver con las cosas que te quitan el sueño. Bueno, ahí empiezas un poco a combustionar, ¿no? Y a veces tienes que cerrar el libro y parar, ¿no? Yo creo que los libros son como las parejas. O sea, si una pareja no te hace sentir nada, déjala y coge otro libro, ¿no? Porque hay un montón de libros ahí fuera que te están esperando. Y yo entiendo la dureza de algunos libros que a mí me han fascinado, ¿no? Este libro empieza con una frase que dice: el primer día que tuve que limpiarle el culo a mi padre me mentí diciéndome que era igual que cuando se lo limpiaba a mi hijo, ¿no? Y sí que creo que hay algo que empieza en la vida el día en que tú estás buscando una guardería para tu hijo y que termina el día en que estás pensando en una residencia para tu padre y para tu madre. Quizás sea lo mollar de la edad adulta, entre los 30 y poco o por ahí, y los 50 y muchos o por ahí, ¿no? Es lo mollar de la vida adulta. Y es un túnel de lavado ese en el que no solo ha cambiado tu padre, sino en el que también has cambiado tú. Y lo que dice Gabriel en la novela es que los siguientes somos nosotros, ¿no? Que el paso del tiempo
Y que la vida es eso que no se para nunca, 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 nunca se para. Da igual lo que pase, da igual que haya una Dana en Valencia, da igual que mueran 700 personas, da igual que se haya muerto tu hijo, que es que la vida no se para, ¿no? Ni el paso del tiempo. Por eso esto de los siguientes, ¿no? Porque te sientes interpelado, ¿no? En que tu turno, de algún modo, ley de vida se va acercando, claro. Una de las suertes que tenemos cuando leemos a un escritor que además también es periodista, es que en las entrevistas que le hacen al escritor, que también es periodista, en sus respuestas se nota que es periodista, porque se atreve a decir cosas como ¿qué hacer cuando el padre-madre pierde el paso? Ahí te la juegas. Lo que hagas te define y te acompañará siempre. Borges decía que cualquier biografía, por larga y complicada que sea, consta de un solo instante en que el hombre sabe para siempre quién es. Y es verdad. Y es verdad, ¿no? Hay un momento ahí en que tienes que empezar a tomar decisiones que no siempre son agradables, ni lo que más te apetece hacer, ¿no? Pero depende de lo que hagas. Al menos tú, cuando apagas el interruptor de tu habitación, vas a saber si has sido un hijo decente o si has sido un hijo de puta. A lo mejor la gente no te va a juzgar porque no conoce tu historia, pero tú sí lo sabes, ¿no? Y eso me parece importante. Yo creo que los tres protagonistas del libro se miran ahí, en ese espejo de la intimidad. Y si sienten un calambrazo cuando ven a su padre, es porque de algún modo ver a ese octogenario es como tener delante un spoiler de lo que tú vas a ser, ¿no? Y ocurre como un espejo, ¿no? Que cada vez se va acercando más. Es muy curioso cómo nos vamos pareciendo también a los padres. Y cómo llega un momento que te empiezas a preguntar, ¿yo estaré a la altura de mi padre? ¿Yo tendré tan buen humor a pesar de todo? O al revés, o yo seré tan gruñón como mi madre. Yo me comportaré así, yo mantendré la llama de la dignidad bien encendida hasta el final, o seré una persona que dé completamente por saco. Estas preguntas te las vas haciendo, ¿no? Y bueno, esto yo creo que también está en el libro, ¿no? Cómo los hijos van reflexionando poco a poco sobre este momento, ¿no? Y sobre el paso del tiempo. El paso del tiempo, esto es una imagen dura, pero yo creo que se entiende, ¿no? El paso del tiempo como un dentista que te va arrancando todo. Un día te arranca la memoria, un día te va arrancando a la gente que quieres, un día te va arrancando la salud, un día te va arrancando cualidades físicas, cualidades mentales. Y cuando eres pequeño, muy pequeño, todo el mundo se tiene que morir antes que tú. Se tienen que morir tus bisabuelos, tu abuelo, tus padres, tus tíos, tus padrinos, tus hermanos mayores, tus primos mayores. Pero el tiempo va pasando, cae una línea de defensa, cae la otra, capas de la cebolla. Y al final, el paso del tiempo, ese dentista que te va arrancando todo, sale a la sala de espera y dice, ¿el siguiente? Entonces tú empiezas a mirar y dices, pues el siguiente soy yo, ¿no? Que esto es lo que dice Gabriel, que somos los siguientes. Y eso es lo que a ti como persona te da siempre el escalofrío vital, ¿no? Es decir, el paso del tiempo. A mí, yo no me llevo bien con el paso del tiempo, no por el hecho de envejecer, en el sentido este que decía Pérez Reverte, envejecer es dejar de hacer cosas que antes podías hacer y que ya no puedes hacer. No tanto por esto, sino porque me acerca al vacío, ¿no? Yo no soy creyente y creo que cuando uno se muere, pues se acabó. Mi madre es creyente, por ejemplo, y ella cree que va a estar en el mundo en otro plano, ¿no? Viendo el mundo desde otro plano, ¿no? Pero claro, yo no creo eso. Entonces, ponerte en el vacío me genera inquietud. Y me pasó una cosa que de pequeño que me generó una pedrada mental con este tema, que yo creo que mi trauma viene de ahí. Yo tenía un tío que era esquizofrénico y era testigo de Jehová. Entonces, digo las dos cosas por lo que voy a contar ahora. Entonces, él venía mucho por casa y era el hermano de mi madre. Entonces, un día me quedé yo con él solo en casa y de repente, yo tendría 8 o 9 años, y me dijo mi tío Agustín se llamaba, me dijo, era un sábado por la mañana, y me dijo, el lunes se acaba el mundo.
pero no te dijo la hora. Y yo, ¿perdona? Sí, que el lunes se acaba el mundo. Y yo, yo me acuerdo que teníamos la final de Interdistritos de Carabanchel, la teníamos el fin de semana que viene y yo era, madre mía, digo, ya no vamos a jugar la final. Y entonces yo empecé a hiperventilar allí. Y bueno, además había una chica que se llamaba Sara, que me gustaba mucho, y yo, y Dios mío, Sara, y no sé qué. Entonces, bueno, al final acabé en el suelo llorando, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo cómo eran los azulejos del suelo, del shock. Del mundo. Y entonces, me acuerdo que luego vinieron mis padres y me acuerdo vagamente de la discusión entre mis padres. Ahora, claro, lo puedo entender. Me dijo mi padre, ¿qué te pasa? Y le dije, nada, que me ha dicho el tío Agustín que el mundo se acaba el lunes. Entonces dijo mi padre, Mari Carmen, vamos un momento a hablar aquí. Entonces yo me acuerdo que discutieron en voz alta. Que imagínate ese domingo por la noche, claro. Me metí a la cama y claro, cuando mi madre allá por la mañana me llamó, yo vi que estaba todo en su sitio y dije, bueno, pues será por la tarde. Entonces el día fue pasando, y por la tarde tampoco yo viví ese día en alerta, ni a las 5, ni a las 6, ni a las 7, ni a las 8, nada, lo que fuera. ¿Y no te querías ir a dormir ese día? ¿Eh? ¿No te querías ir a dormir ese día? No, claro, y ya me fui a la cama y dije, madre mía. Entonces cuando me levanté el martes ya comprendí muchas cosas. Pero yo creo que la pedrada que tiene que ver con este tema se me quedó ahí. Porque yo entiendo que a todos nos preocupe, nadie se quiere morir. Pues yo creo que lo mío ahí hay una especie de trauma no resuelto que yo lo tengo muy focalizado en ese día, porque me acuerdo perfectamente del día y de lo que sentí y de aquel lunes. Claro, de la alegría. Claro. Bueno, como veis, es una persona bastante bien fundamentada. Otra perlita que dijo Pedro Simón. Somos lo que hemos decidido no heredar, lo que no queremos replicar. Claro, a veces en la vida, si no podemos presumir de lo que hemos hecho, al menos poder presumir de lo que nos hemos negado a hacer muchas veces. El no como forma de afirmación. Esto lo vas aprendiendo a medida que cumples años, ¿no? Lo bien que sienta un no. ¿Y por qué no? Pues porque no me apetece. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Si te conviene ya, pero no me apetece. Ya, pues te conviene ya, pero no me apetece. Entonces, yo creo que para bien y para mal, somos lo que somos gracias a nuestra familia y por culpa de nuestra familia. ¿Y acaso la familia no es el mejor motor? Porque no es lo mismo nacer en las 3.000 viviendas de Sevilla que en el mejor barrio de Zaragoza, que no sé cuál es. Por eso digo que no siempre es el mejor motor, porque hay motores muy desiguales. Pero sí que creo que es la cicatriz más grande, sí que creo que es esa marca más indeleble que todos los días ves en el espejo, para bien y para mal. Y creo que la libertad y la dignidad también tiene con decir, yo esto no lo voy a hacer, yo así no voy a ser. Y no hablo a lo mejor de padres y de madres, de familias, digo, normalizadas, ¿no? Pero no todas las familias son así. Y hay padres y madres jodidos. Yo he conocido a hijos de familias así, ¿no? Y incluso en reportajes. Y ellos, gente que tiene muy claro lo que no quiere ser la vida y no quiere ser como su madre o como su padre por cuestiones muy concretas, ¿no? Uh-huh. Y de algún modo esa reflexión yo creo que está ahí por este tema, ¿no? Uh-huh. Fíjate lo que acabas de decir en esto de distintas procedencias. En Los Ingratos, en la primera de los tres, había un personaje que se llamaba Emérita, ¿no? La Emérita, que era el nombre de pila, ¿no? Y yo escuchaba que decía, de Pedro Simón decía, la gente rota me parece ejemplar, como la Emérita. Y yo dije, pensé en Doña Sofía, en la Reina Sofía. Digo, ¿y cómo Pedro se fija ahora en la Emérita? Porque la gente rota me parece ejemplar, ¿no? Es decir, la Reina Sofía puede ser un personaje roto y el personaje de Emérita es un personaje roto, ¿no? Sí. ¿Por qué es ejemplar? Bueno, ahí, en su tetralogía de la ejemplaridad, Javier Gomá, él dice, se apunta que quién es ejemplar, ¿no? ¿Qué es ser ejemplar en la vida? A mí siempre, hago paréntesis, a mí siempre me interesan la gente rota, materia prima variada. En mis reportajes en el periódico siempre, ¿no? Hay gente que lo ha pasado mal, que lo está pasando mal, gente que viene de caídas muy jodidas y con remontadas muy inspiradoras. Entonces,
Javier Gómez se preguntaba esto, ¿no? ¿Qué es ser ejemplar? ¿Quién es ejemplar? Él dice que él abomina de una ejemplaridad que te exige pureza. Y es verdad, yo escucho la palabra pureza entrar por esa puerta, por ahí, y yo echo a correr por ahí. Porque o sea, yo creo que no hay palabra más cabrona que la pureza, ¿no? Bienaventurados los impuros, porque creo que todos tenemos piececitas que ajustar. Entonces él dice que si la ejemplaridad te exige un pasado sin mancha, él no quiere ser ejemplar. Si la ejemplaridad te exige la no comisión de un error en tu vida, él no quiere ser ejemplar. Y él dice una cosa que a mí me parece hermosa. Él dice, ¿qué es ser ejemplar? ¿Quién es ejemplar? Y él dice que ejemplar es aquel que te invita a una vida mejor. Ejemplar es aquel que te inspira para vivir mejor. Y a mí esa definición me interesa porque desde ese punto de vista puede ser ejemplar una persona sorda, semianalfabeta, que da que hablar en un pueblo, como Emérita, la protagonista de Los Ingratos. Puede ser ejemplar el tío Paco, de los esquizofrénico, de Los Ingratos, perdón, de Los Incomprendidos. Y puede ser ejemplar Antonio, este autobusero de la MT, aparentemente anodino, con problemas con la bebida durante una época de su vida, pero que esconde una as en la manga que el lector descubre, ¿no? Y claro, por supuesto que puede ser ejemplar. Y me interesa todo eso, todas esas ejemplaridades, porque creo que tienen que ver más conmigo que alguien que ha ganado un premio literario o alguien que ha ganado 20 Grand Slam de tenis o alguien que ha ganado un campeonato del mundo de fútbol. Me interesa más eso, ¿no? Porque es que sí que creo en que todos tenemos una novela y estoy absolutamente convencido que todos podríamos ser protagonistas de una novela. Esa mujer de rojo, la persona que está al lado con un pañuelo, esta mujer del pantalón de cuadros. La historia es que ellas me contasen la parte de su vida que da para una novela. Casi siempre tiene que ser una zona delicada, ¿no? Un momento delicado de tu vida. Yo sé que parte de mi vida da para una novela, pero no me da la gana contarlo. Todavía. Pero ahí hay algo, ¿no? Que habla de cosas que tú sabes que has hecho. Y a lo mejor solo las sabes tú. Sí. Pero ole tus narices, ¿no? En la novela que hemos dicho que los tres hijos hablan 3 veces sobre la situación con su padre, acaban de narrar esa historia y luego la última parte, que creo que es evidente, es la parte de la novela que tiene una fuerza avasalladora, que se relata tipográficamente, se ve claro porque es en cursiva, en la que entre paréntesis vuelven a hablar todos desde su pensamiento. ¿Cómo se te ocurre ese punto de cambio de estilo para decir, bueno, ya ahora vamos a contar todo desde un lugar en el que nadie había estado? Pues, bueno, yo quería dar voz a los secundarios de la novela y ponerles a hablar como si fuera una especie de círculo terapéutico, como Alcohólicos Anónimos, ¿no? El que, aunque no esté sucediendo, pero en el plano mental del lector él se los imagine así, ¿no? Y por eso está ese capítulo, porque, bueno, yo creo que eso tiene que ver con una especie de catarsis y tiene que ver con compartir, y cuando compartes vas sanando, y creo que es un capítulo que, aunque se titula Duelos, tiene que ver con la sanación un poco de todo, ¿no? Y quizás sea por esto. Tampoco me acuerdo, tendría que volver a la pared de la cocina y a los folios para acordarme por qué hice eso. Pero bueno, es un capítulo que a mí me gusta ese. Te propongo un juego. Vale. Te voy a hacer 3 preguntas en las que te voy a decir el tema y 2 posibles respuestas, pero tienes que elegir una de las 2. Vale. ¿Preparado? Vale, pero yo te tengo que responder y la pregunta es para hablar de un tema o de otro, dices. Yo te voy a decir un tema y te voy a dar 2 posibles respuestas. Vale. Elige una de las 2, sí o sí. Vale. El primero, el título del próximo libro. ¿Los anteriores o los precedentes? Tengo que elegir una. Elegiría los anteriores. ¿Por qué? Porque me parece mejor que los precedentes. Creo que los precedentes me suenan como tiene nada más doble significado, o lo veo un poco más ambiguo. Me gustan más los anteriores. Me parece que tiene más que ver con los siguientes. Lo veo más limpio y todo lo que se entiende mejor siempre a mi lado, ¿no? Creo que las cosas sencillas tienen un valor grande. Me estoy acordando una vez, Rafael Chirves, un escritor valenciano, maravilloso, que ya falleció, le di a leer una novela hace años, cuando él estaba viviendo en Denia. Y
y me dijo una cosa, él se la leyó muy cariñosamente y me dijo, oye, te voy a mandar lo que me ha parecido la novela. Me mandó 8 folios. Yo dije, hostia, qué maravillas. Chirves escribiendo 8 folios. ¿Sabes? Y me acuerdo la primera frase. La primera frase es, me ha gustado mucho la novela. Esa es la primera frase. Y la segunda frase era, pero, y ya luego los 8 folios. Y el final, la Sí, cola, me acuerdo, sí. Y me acuerdo una cosa que decía los 8 folios. Y era que estaba demasiado bien escrita. Y yo decía, qué estupidez. Pecado de juventud, cuando me lo dijo. Pero ahora entiendo perfectamente lo que quería decir. Por eso prefiero los anteriores a los precedentes. Porque me parece más sencillo y se entiende mejor. Y todo lo que se entienda mejor, y todo lo que sea más sencillo, yo lo quiero siempre en los libros. Y cuando hay un escritor que me quiere demostrar lo bien que escribe y los giros tan maravillosos que se le han ocurrido y cómo ha puesto aquí este adjetivo, tal, y todo eso me saca de la novela. Porque, ¿qué me quieres demostrar? ¿Que estás haciendo burpees para que yo te vea? ¿No? Sí. Yo creo que leer es otra cosa, ¿no? Sí. Es que precisamente yo no me doy cuenta que estoy leyendo. Exactamente. Si os gusta la prosa de Pedro Simón, que yo creo que sí, leer también, por favor, los diarios de Chirves, que son pura narración vital de una persona honesta consigo mismo. Bueno, que nos vamos del concurso. Segunda pregunta. Tras la trilogía, ¿no hay 2 sin 3 o a la tercera va la vencida? ¿No hay 2 sin 3? No, si hay 3, y hay 3, ¿no? No hay 3 sin 4. No hay 2 sin 3 o a la tercera va la vencida. A la tercera va la vencida, sí. El siguiente proyecto es hacer otra cosa. Es una novela que está ambientada en los años 80, que tiene que ver con la droga. En mi barrio había muchas personas así. Yo vivo en Carabanchel. Y es una historia de amor. Eso lo tengo claro, más o menos. Y antes que esto estará esta novela que se reedita y se titula Peligro de derrumbe, que habla sobre la crisis económica y gente que está buscando trabajo y lo que eso te genera, ¿no? Socialmente y emocionalmente, no tener un trabajo. Y la tercera pregunta, vamos a buscarle el nombre, vamos a bautizar a una residencia. 2 posibles títulos. Por no molestar, o el confort y el alcanfor. El confort y el alcanfor. Sí, un poco por homenaje a Saza Tornil, que lo hemos citado al principio, ¿no? Un poco de sentido del humor. Sí, bueno, lo de por no molestar ya sabes, es esto que dice Darío en la novela, que sus padres son de la generación PNM, que es la generación por no molestar. Esta generación de padres y madres a las que le decías cualquier cosa siempre te decían que, bueno, hijo, yo por no molestar, ¿no? Pero ¿cómo no me has dicho que te haga la compra, hijo, por no molestar? ¿Y cómo, papá, no me dices esto, que te lleve al médico, hijo, por no molestar? ¿Y qué hacemos el fin de semana, lo que queráis? ¿Dónde vamos, lo que os venga bien? Esta generación, ¿no? Que enlaza un poco con la emérita de los ingratos. Siempre hablamos de las pasiones en clave intelectual. Creo que quien tiene una pasión está a salvo. Creo que haremos, si estuviésemos en Ucrania y estuviesen cayendo bombas, el hecho de que te guste leer te mantiene en un plano y hace que estés un poco a salvo. Hay ruido, ya han sonado las sirenas, pero tú estás leyendo una novela de Dostoyevsky, tú estás leyendo una novela de Pedro, o tú estás leyendo una novela de quien sea, ¿no? Y estás en otro mundo. Puede ser dibujar, puede ser cuidar un huerto, puede ser tocar el piano, puede ser tocar la guitarra, las pasiones. Por eso yo a mis hijos les insisto mucho, tened una pasión, tío, una pasión te mantiene a salvo. Y casi siempre hablamos de las pasiones en clave intelectual, pero nunca hablamos de las pasiones en clave emocional. Y creo que hay una generación de gente en España que no tuvo las oportunidades de estudiar y que tiene la pasión de los hijos. Y me parece una pasión igualmente cojonuda. Y esto es Antonio y Olivia y muchos de nuestros padres, ¿no? Tienen la pasión de los hijos y me parece un buen motor de país ese. Y creo que lo mejor de la marca España es alguien que ha tenido ese motor. Y eso enlaza con esta emérita y esto enlaza con la generación PNM y esto enlaza con la gente sabia, ¿no?
Inteligente es el que elige muy bien los medios para llegar a un fin, pero sabio es el que elige muy bien directamente los fines. Y esta gente, sin haber tenido la posibilidad de estudiar, te armaba un catecismo con 5 ideas. Sé bueno, trabaja, ayuda a tus padres, no mientas, esfuérzate. Tampoco hace falta demasiado más, ¿no? Y sabían, esta gente que no pudo estudiar también sabía que con los libros sucedían cosas y que en la escuela te entregaban llaves que luego te iban a abrir puertas, ¿no? Por eso a lo mejor lo tuyo ya no tenía remedio porque ya eres mayor o no sabías la tabla de multiplicar, pero sí querías que tus hijos tuviesen esas llaves, ¿no? Y esta es la generación PNM y esta es la emérita. Y esta es mucha de la gente que hace que yo esté escribiendo, ¿no? Mi abuela Isabel, que no pudo estudiar, pero una lectora absolutamente compulsiva de libros. Y yo la tengo como un espejo, ¿no? Esta mujer que tenía rota la cadera y era la única cliente del bibliobús que iba allí, ¿no? Y lo único que pedía es que tuviese la letra grande, claro, esto ya, porque murió con 100 años la abuela. Pero yo verla a ella, ¿no? Leyendo al lado de la chimenea, cuando yo era muy pequeño, esta ejemplaridad de la que hablábamos, ¿no? Eso me parece ejemplar. Era tu maestra inconsciente. Sí, claro. Y mi tío esquizofrénico también, porque me llevaba al kiosco. Y con 18 años, 19 que tenía él, que empezaba a estar enfermo. Me acuerdo que me ponía Bob Dylan, me enseñaba poemas de Lorca. Él escribía también poesía con una caligrafía muy desmadrada. Me llevaba a hombros al kiosco a comprar fascículos de animales que yo todavía conservo en mi trastero. Otra persona ejemplar, ¿verdad? Una persona esquizofrénica, claro que puede ser ejemplar. Entonces, exacto, toda la ejemplaridad que te exige pureza es como, qué pereza, ¿no? Me parece más inspirador todo lo otro. Fijaros lo que es el inconsciente. Acaba de decir que su tío le llevaba a hombros. La editorial Espasa le propuso varias fotos para la cubierta del libro y él no acababa de verlo. Total que le dijo, dame tiempo, y acabó saliendo esta foto, la de la cubierta. ¿Y hay alguien aquí a hombros? ¿Quiénes son estas personas? Cuéntanos. Pues nada, la editorial te enseñaba antes las fotos, ¿verdad? Ellos tirando de catálogos estupendos de fotografías británicas, italianas, francesas. Mi editora, te voy a mandar una remesa de 5 fotos, no te puedes negar porque son preciosas. Y yo las veía. Y veía un tipo que se parecía a Paul Newman en la foto, con 3 hijos en un tren como muy británico. Digo, pero esto no tiene que ver con el libro. No, pues se ven que hay 3 niños pequeños y un padre. Digo, ya, pero Antonio es un tío feo, Antonio tiene que ser guapo. Y me mandaban otra foto con 2 niños asomados a un coche bonito que parecía como una especie de Lamborghini cromado de los años 60, 70, así como en Roma. Y yo, pero tampoco. Y así una y otra y otra. Y te mandamos otra remesa de 5. De estas sí que seguro te va a gustar alguna. Yo las veía y esta no, tampoco. Ya Miriam, mi editora, se enfadaba. Bueno, a ver, es que ya no podemos mandarte 20 portadas. Digo, pues sí, es que no me gusta ninguna. Entonces, bueno, me estás diciendo, yo que tengo 30 años como editora, sé que esas portadas perfectamente son muy buenas portadas y son muy comerciales y están muy bien. Y yo ya, pero bueno, digo, déjame que mire en mis álbumes. Y llamé a mi madre, porque esa foto yo la recordaba, y llamé a mi madre y dije, oye, Mari, ¿tú tienes una foto en el que tal? Y dije, madre, no la encuentro. Entonces yo fui un día a su casa, revolví y estaba la fotografía. Entonces el señor de abajo es mi padre, con 30 y pico años, aunque parezca mayor, como la gente de antes siempre parecía mayor, ¿verdad? Exactamente. Mi hermano Francisco es el del medio, que ahí debe tener como 8 años, y el de arriba soy yo con 4 años, y esa foto está tomada en el año 75 en el Pantano de Almendra, en Zamora. La foto es horizontal, y aquí hay una romería de gente dándonos palmas porque les hace mucha gracia esto que estamos haciendo. Pero claro, quitando esto quedaba... Con el título siguiente yo creo que quedaba imbatible. Entonces se la mandé a la editora y le dije, oye, no me dirás. Y efectivamente me dijo, sí, esta es mejor. Y mi hermana, que es muy celosa, porque somos 3, como en el libro, en el grupo 3, de la familia empezó, 3. Claro, es que no sé cuánto, es que claro, es que tú, es que no sé qué, es que yo no hago la foto. Un poco en plan de broma, pero con la coñita. Entonces mi hermano hizo un montaje que no os lo puedo enseñar porque lo tengo en el móvil y el móvil lo tengo ahí, pero hizo un montaje poniendo una foto aquí de mi hermana pegada, así con un gesto como de enfadada.
que es muy divertida, y sobre todo porque el tamaño de la foto de mi hermana era más grande que los tres, también de pequeña, con un vestido horrible, así, con bordados y tal, y con un verdugo así en la cabeza y tal. Y nada, y esa es la historia de la foto. Al leer este libro me han venido unas palabras del poeta ya fallecido, Premio Cervantes hace poquito, Joan Margarit, que decía, tras la muerte de su hija Joana, que tenía una discapacidad, cuidar al que se ama no es un sacrificio, es un raro privilegio. ¿Cuál es tu privilegio ahora? Qué frase más buena, sí. Me recuerda a algo parecido que le leía a Miguel Mena, autor zaragozano. Sí. Miguel Mena, Sí. en su libro Piedad. Sí. Algo parecido referido a su hijo David. Creo recordar que se llama David. Ajá. Sí, algo parecido. Sí. Mi privilegio ahora, pues estar aquí, poder comer de esto, tratar de no joder la vida a nadie, decir que no a muchas cosas y desambicionar. Desambicionar, que me parece una palabra muy sana. Nos pasamos toda la vida ambicionando y es una mierda. Y desambicionar es cojonudo. Entonces, que te dé un poco igual, ¿no? Esto. Y lo digo de corazón, ¿eh? Desambicionar, sí, esto. Lo hice de corazón y con 2 pulseras del Atlético de Madrid. Bueno, hay de todo aquí. Esta me la regaló mi hijo Martín, esta es del pueblo de San Marcial, esta es de Zamora, la bandera de Zamora, esto es del Atlético de Madrid y esta es de un viaje que hicimos a no sé dónde. Pero sí, quizá todo esto. Desambicionar. Desambición. Te ha gustado, ¿eh? Mucho. Claro. Porque era otra de esas cosas que no sabíamos de ti. No lo habías dicho, sí. Bueno, yo creo que esto es algo que te pasa cuando vas cumpliendo años, ¿no? Y yo, por poner la raya, lo de decir que no, lo de desambicionar, lo de tal, yo lo pongo en torno a los 50, de ahí para adelante, ¿no? Yo veo a gente ambicionando que sufre muchísimo, y tú sabes de lo que hablamos en esta profesión. Y bueno, yo no salgo demasiado de casa, yo vivo en Carabanchel, tampoco salgo mucho de mi barrio, hago cosas que no me convienen. Me podría ir mejor si hiciera determinadas cosas, pero es que no me apetece. Oye, ¿no te vienes a cenar a casa de...? No voy a decir ningún nombre para que no se moleste ningún compañero, pero ilustres premios Cervantes o lo que sea. Y no, ¿pero por qué? Porque estoy viendo el Atleti. Pero no me jodas que vas a preferir... Ya, pero es que estoy aquí muy bien en casa, con una cerveza viendo el Atleti. Bueno, pero es que te vendría bien venir yo ya, pero... que jugamos contra el Getafe. Entonces, bueno, pues esto, y al final has hecho a la tarde del sábado haciendo lo que tú querías, ¿no? Que a lo mejor habría sido mejor para ti, pues, hacer algo que no te apetece, pero es que yo creo que no tenemos edad para hacer cosas que no te apetezcan, ¿no? Sí. ¿Y te gusta firmar libros? Firmar libros, sí, claro. ¿Sí? Sí, bueno, es uno de mis sueños. No, lo mejor, cuando te pones a escribir, tú lo sabes, todo empieza con un folio en blanco y con mucha sensación de miedo y de inseguridad. Y que al final, después de tirar una botella al mar con un mensaje dentro, que eso es el libro, que eso produzca, que no se haya roto la botella y haya llegado a esta gente, que no, yo no conozco aquí a nadie, conozco a 2 personas, creo, que son de mi pueblo. Pues me parece un milagro. Porque yo no tengo redes sociales, yo no sé, a lo mejor hay gente que está aquí porque hace mucho frío en la calle, pero me parece... Siempre me asombro, ¿no? Te lo digo sinceramente. Porque yo me quedo a ver a Atleti casi siempre, ¿no? O sea, entonces, bueno, lo mejor es ese momento en que te juntas con el lector y te cuenta la sacudida que le ha dado tu libro. Me han llegado cosas muy bonitas con los libros, súper bonitas. Con Los Ingratos, gente que dejó todo, un empresario muy conocido de este país, que lo dejó todo y lo que hizo con su vida fue tratar de buscar a la persona que le cuidó y la encontró y la ha incorporado a su vida. Gente que me ha dicho que ha regalado mis libros como una forma de decirle a determinada gente, te quiero. Gente que viene y se me pone a llorar y me cuenta su historia, que es una historia muy parecida a la de la emérita, que le pasó exactamente eso con su hijo.
y gente que te dice que parece que el libro está hablando de ellos, chavales que en los institutos te dicen que haberse leído Los Incomprendidos les ha ayudado a comprender a sus padres. Y que me vienen y me dan las gracias, chicas con 15 años, que me dicen que es el único libro que se han terminado y que les ha emocionado muchísimo. Gente que con los siguientes me dice que ha sufrido, pero que cuando ha terminado el libro ha sido una especie de catarsis. Gente que ha terminado los siguientes y ha tenido la necesidad de hablar con su padre y con su madre y ha querido ir a verles más. Bueno, todo esto, ¿no? Esto es un regalazo, claro. Pues... Me lo dices porque tengo que firmar ya. Sí, tenemos que ir para que firmes. Soy listo, ¿eh? Eres del Atleti. Soy del Atleti. Pero antes te queremos regalar una frase. Una frase que no es mía y una frase que tampoco es tuya, evidentemente, pero sí que es la frase de un escritor. Y es la frase de un escritor que también vive en Madrid, pero que no es madrileño, no es español, es colombiano. Y este mismo diciembre, Juan Gabriel Vázquez decía, tal que así, la lectura de un buen libro produce felicidad, que es una emoción egoísta. La lectura de un libro importante, en cambio, produce gratitud, que es lo contrario. Pedro Simón, muchas gracias por esta tarde. Madre mía, qué bonito. Gracias a ti. A vosotros. Me gusta... Ya me doy por aplaudido, pero me gusta leeros algo para terminar, ¿vale? Este es un capítulo al final en el que Antonio se está dirigiendo a sus hijos. Está ya el libro, aquí ya al libro le quedan 10 páginas para terminar. Y dice algo así, siempre hablo de la misma parte, porque creo que tiene un poco de luz y me gusta decirlo. Dice, todo lo mío es vuestro, repartid las 4 cosas que tenemos como os venga en gana. Sois hermanos y eso es la hostia. Sois hermanos y eso debería ser suficiente. Sois hermanos por encima de quien se queda con 4 migajas de viejo. Si alguna vez se os olvida, pensad que venís del cuerpo sagrado de vuestra madre. Si alguna vez os perdéis, volved al lugar donde más felices fuisteis, que es la infancia, y darle fuego a aquello, no dejéis que se apague. ¿No os acordáis ya? Tú, Gabriel, siempre defendías a tu hermano con los puños si hacía falta. Tú, Darío, querías ser como él, en todo, en la ropa, en el pelo, en la forma de hablar. Y tú, Carmen, les tenías tanta devoción a los dos que durante mucho tiempo decías que querías ser un chico y hasta un día lamentaste no haber tenido pito. No os dejamos cosas de valor. Me gusta pensar que os dejamos algo mejor, la seguridad de que todo lo importante de la vida cabe en una vieja bolsa de viaje. Creedme, no hace falta más para mudarse. Aquellos momentos juntos, las canciones que te ponen la piel de gallina, la cara roja como un tomate de tanto reír, un sol que no te queme. Recordad que hoy es el día en que más jóvenes seréis, que en este mismo instante tenéis a la muerte más lejos que nunca, que esta mañana es el momento con más experiencia de vuestra vida, que un día sin dolor es un día redondo, que un día sin hurgarnos en la herida es un día que merece la pena, que la pena no merece gran cosa y que la que merece toda vuestra pasión, todo vuestro esfuerzo, todo vuestro empeño, hijos, es la alegría. Bueno. Con alegría ahora, Pedro, firma todos los ejemplares que queráis. Sí, muy bien. Arriba. Gracias. Gracias a ti.